Saludos República Dominicana y el mundo, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a una edición nueva de su espacio Ruta de Actualidad, nuestro encuentro cotidiano, la mejor forma de estar debidamente enterados de cualquier cosa que acontezca a nivel nacional e internacional, viajando siempre sobre la poderosísima señal de esta Metrovisión, estación favorita, televisión y multimedia, que cubre real y efectivamente la geografía nacional, nos permite el privilegio de estar en cada rincón de nuestra hermosa República Dominicana, pero también con la posibilidad de llegar a todos los rincones del mundo gracias a la transmisión que en tiempo real hacemos por la internet y también porque la señal está colocada en el satélite. Más de 25 años intentando criticar lo malo y resaltar lo bueno al margen de quien lo haga, y siendo también una plataforma para que los invitados e invitadas, que en no pocas ocasiones son los mismos protagonistas de las noticias, puedan expresarse de una forma libre y espontánea al margen de cualquier condición que pueda caracterizarlo, independientemente al credo político, situación religiosa, social, económica. Basta y sobra que tengan algo que aportar al debate, contribuir a las mejores causas o plantear una situación para que las puertas de este espacio estén abiertas. El tema lo suple el presente y por eso hacemos honor a nuestro nombre de Ruta de Actualidad, pero indiscutiblemente que la parte más importante de esta relación es usted, querido amigo o amiga, que nos regala el oro de su fidelidad, independientemente a las posibilidades que ya la tecnología permite para esos fines. Y por eso nuestro señor director, con sus hábiles y muy experimentadas y cotizadas manos, nos recuerda cuáles son las formas de contacto. Están ahí, aunque hace falta actualizar ese loguito que está del antiguo Twitter, ahora es el X, ya lo sabe nuestro señor director, para que le diga al destacado equipo técnico que haga esa actualización, pero usted puede utilizar esas formas de contacto, manifestar lo que le gusta, lo que no le gusta del programa y dejarlo conocer sobre situaciones que puedan estar aconteciendo en las diferentes comunidades, en la certeza de que luego de la comprobación nosotros vamos a intentar poner la lupa periodística para que las autoridades puedan tomar cartas de solución en esos asuntos. También es muy, pero muy importante que usted sepa que todos los programas de Ruta de Actualidad están colgados en la plataforma de YouTube, de manera tal que si usted quiere volver a apreciar lo que aquí aconteció, puede hacerlo utilizando esa plataforma. La Ruta de Actualidad, su Ruta de Actualidad, está formalmente en el aire. Querido público, la tragedia se dimensiona, se hace más fuerte lo que aconteció el pasado sábado en República Dominicana con el paso de este disturbio atmosférico que provocó grandes inundaciones, crecidas, daños, fatalidades en todo el sentido de la palabra, y se adiciona una nueva víctima. Fueron ya contabilizados 25 los muertos oficiales por este disturbio tropical, en informaciones ya comprobadas por el Centro de Operaciones de Emergencia, que informó de manera oficial la elevación a 25 el número de fallecidos debido a las fuertes lluvias registradas la semana pasada ante la incidencia de un disturbio tropical sobre nuestro país. La lista de muertos la conforman los dominicanos Gregorio Castillo Ortiz, de 31 años, Eduardo Cabrera Castillo, 69, Solange Méndez, de 31, Omar Méndez Avilés, de 70, Juan Luciano, de 73, Carlita Luciano, de 73, también María del Socorro Luciano, de 53, Luis Silvestre Fernández, de 5, Ramón Rijo, de 9, Anabel Núñez, de 19, y junto a ellos Domingo Jiménez, de 72, Darisa Figuereo, de 27, Luis Felipe Luciano, de 8 años, Daciani Heredia Pérez, de 23, Ángel Mañón, de 67, José Guzmán, de 70, y Jesús Miguel Linares, de 19 años, el último fallecido hasta ese momento. También murieron los haitianos Boniel Doviel, de 40 años, Nayet Joseph, de 33, Iverson François, de 18, y Sancel Oguil, de 50 años.
La lista del COE cita a los ciudadanos norteamericanos, puertorriqueños específicamente, a Wilda Vázquez de 65, Michael Orozo de 29, María Martínez Vázquez de 31 y Ramón Martínez de Sani de 75 años de edad. Una tragedia de proporciones mayúsculas que deja muchas lecturas que muestran la fragilidad de la vida, pero por encima de cualquier cosa nos indica que tenemos como país el compromiso, la obligatoriedad de ya mirar de forma diferente estos fenómenos atmosféricos sin importar la clasificación. Porque lo que aconteció el sábado pasado fue más grande que algunos de los anunciados y clasificados ciclones y tormentas tropicales. Mucha gente, técnicos, expertos, atribuyen esto a las diferencias, a las mutaciones, a la nueva realidad del cambio climático que tiene una incidencia. Se recuerda que hace un año, prácticamente, días más, días menos, el 4 de noviembre del 2022, el país y muy específicamente la capital fue sorprendida por un diluvio. 4 a 5 horas lloviendo. Y eso nadie sabía nada. Pero no es que nadie sabía nada porque las autoridades no lo dijeron, es porque no existía en el ambiente una situación como la que aconteció hace un año. Ahora se sabía que venían lluvias, pero lo que se esperaba era una tanda de lluvias. Y lo que aconteció, ustedes lo saben, estamos todavía en una situación de duelo luctuosa precisamente por las consecuencias de esto que afectó al país en sentido general y que tuvo su epicentro de dolor en el Distrito Nacional, ponga usted en el Gran Santo Domingo, que aportó más de una docena de muertos. Entonces, amigos y amigas que nos acompañan, creo que tenemos que sacar muchas lecturas. Lecturas incluso desde el punto de vista no solo de lo que tenemos que hacer como estructura gubernamental, y cuando digo gubernamental me refiero también a los gobiernos locales, no. O sea, vamos a generalizarlo como Estado, como país, que tenemos que adecuarnos a una realidad que va a seguir sucediendo, porque esos son fenómenos imprevisibles desde el punto de vista de la magnitud. Usted puede decir, viene una tormenta, pero ya no sabe qué categoría, qué capacidad, qué nivel de daño puede tener. Pero también puede decir, vienen solamente lluvias y resultar lo que resultó. Entonces tenemos la obligación como nación, como país, como Estado, como colectividad, de reajustar las acciones y los protocolos que hacemos para ese tipo de cosas. Pero por encima de eso, tenemos también que entender que hay una realidad pluvial en nuestro país que ha sido afectada por un crecimiento demográfico y que nosotros sufrimos las consecuencias cada vez que cae agua. A eso usted le puede sumar también, y es válido, la inconsciencia ciudadana de gente que, viendo la posibilidad de peligro, pues sencillamente los reta. Eso pasa. Pero tenemos que revisar. Ya tenemos que entender que cualquier medida no es extrema siempre y cuando esté el riesgo de que las cosas se puedan ir de la mano. Lo que aconteció es algo que llena de dolor al país, también a Puerto Rico, porque una familia completa falleció en el derrumbe de la 27 de febrero. Que dicho sea de paso, ha abierto un debate, pero lo que se apertura ese debate, también hay lecturas que indican un drama humano, pero también la necesidad de que como naturaleza nosotros nos revisemos y hagamos esa obligatoria introspección. Porque miren esto, amigos y amigas televidentes. Esta señora sobreviviente del desplome dice, había mucha gente arriba, pero solo estaban grabando, nadie nos fue a ayudar. Señores, esto
eso es una característica de lo que se está viviendo. Que la gente está ya más atenta a convertirse en cronistas del morbo. Óiganme lo que les estoy diciendo, cronistas del morbo, que ir a ayudar a una persona. Y usted me dirá, bueno, pero se graba y eso inmediatamente adquiere una reverberancia y puede hacer que las personas, en este caso los responsables de la ayuda, actúen. Sí, usted lo hace, lo sube y se va a ayudar, pero no. Ella lo dice con dolor. Y nosotros tenemos con más dolor que admitir que esa es la realidad, que ese es el comportamiento que se está dando en nuestra sociedad. Y eso no es bueno. Eso no es bueno porque eso muestra una fibra descarnada. Eso muestra una ausencia de humanidad. Y ese es el primer paso para hacernos indolentes. Ese es el primer paso para sencillamente cauterizar la conciencia. Por eso, yo cuando vi esto, me sentí muy triste, me sentí muy indignado, no solamente por lo que ella está describiendo, de lo que fue su experiencia sumamente dolorosa, de cuando ella pues se vio en medio de esta tragedia que le arrancó parte de sus familiares y lo que más me duele es que tiene razón cuando describe la indolencia de gente que prefirió ponerse a grabar que ir a ayudar. Y usted me dirá, bueno, pero no se podía hacer nada desde el punto de vista de que las losas eran muy pesadas. Ella logró salir por una fisura que tenía el techo del carro donde estaba. Pero el problema no está ahí, el problema está, no es que usted no pueda ayudar, es que usted no lo intente, que es ahí donde está el problema. Entonces eso muestra el drama, pero muestra también una debilidad social. 9 personas fallecieron en ese derrumbe. Hubo sobrevivientes. Tengo entendido que 3 sobrevivientes, 2 de ellos ya han manifestado su testimonio. El otro es el de este señor, Wilson Sanán, que perdió desafortunadamente a su esposa en esa tragedia y que sobrevivió de una manera milagrosa. Entonces, amigos y amigas televidentes, yo entiendo, repito, que esto que aconteció nos da muchas lecturas frente a lo que tenemos que adecuar, a lo que tenemos que variar. Repito, como estructura estatal, gobierno central, gobierno municipal, sí hay que hacer alguna adecuación a las leyes para involucrar también el gobierno legislativo, el escenario legislativo, pero por encima de cualquier cosa, una actitud que tenemos que tener como seres humanos, como comportamiento ante situaciones que no pueden seguir desafiando el sentido común y que, como la que estamos diciendo, en el caso específico de la señora, hacen necesaria una mayor humanidad, una mayor solidaridad. Lo cierto es, querido público, que al minuto que corre, esta tragedia, y específicamente lo acontecido en la 27 de febrero, ha generado un debate donde una parte orienta la responsabilidad y o culpabilidad de lo sucedido a que la obra estuvo mal construida. La otra parte dice que no, que hubo una debilidad, una ausencia del mantenimiento correspondiente. Y déjenme decirle algo, si usted analiza ambas versiones, puede encontrar razonabilidad en alguna de ellas. Sin embargo,
no podemos negar que cuando se hizo la obra hace 23 años, hubo una serie de señalamientos sobre la base de algunas inobservancias, y esto no lo digo yo. Eso, por ejemplo, lo dice el expresidente del CODIA, Martín Concepción, quien explica técnicamente una serie de datos, hace una serie de señalamientos de esta estructura, que incluso algunas de ellas, de los señalamientos, fueron resaltados por la prensa de aquella época. Es más, a los pocos meses de haber inaugurado esa obra, que es una gran obra y que ha significado un gran beneficio para el descongestionamiento vial del Distrito Nacional, pero cuando esa obra se inauguró, a los pocos meses hubo que hacerle algunas correcciones. Y la prensa de la época habla de estas recomendaciones que hizo el CODIA, que en ese momento era dirigido por el ingeniero Martín Concepción, que hace, repito, una serie de puntualizaciones. Recuerda que se creó una comisión para estudiar la misma obra, integrada en aquel momento por los ingenieros Osiris de León, Alexander Holtison, Luis Carpio Montaz, entre otros, y que procuraba abarcar todos los ámbitos de la ingeniería para poder enfocar lo que estaba pasando, señalando temas, aspectos de las tuberías, del corte de las excavaciones, de pozos filtrantes y una serie de características y de elementos muy técnicos que yo no conozco. Quizás usted sí es ingeniero o ingeniera, arquitecta, profesional de la construcción, pero que fueron señalados, y esto está ahí. Ahora bien, el ingeniero que diseña la obra, dice, me refiero a el ingeniero Reginald García, él dice que no colapsó la misma por una falla estructural, sino que fue por un problema de drenaje. Y hace una observación interesantísima cuando dice, si hubiese sido estructural, colapsa completa. Y solo se dio la parte que desafortunadamente afectó y se llevó la vida de 9 personas. Ahí hay dos versiones técnicamente argumentadas. Entonces, hace necesario que una comisión de expertos determine qué fue lo que pasó. Sin embargo, yo, admitiendo que no tengo conocimientos de ingeniería, sí recuerdo cuando se hizo ese señalamiento. Ruta de Actualidad, que no es un programa mío, es un programa suyo, querido público, amigo o amiga que nos acompaña, surge en 1998. Yo recuerdo cuando se dio esa situación de ese señalamiento y ese cuestionamiento, que en un momento dado se pudo haber pensado que era un argumento político, que aquello, que lo otro, pero estuvo ahí. Entonces se necesita que haya una valoración técnica, un experticio que establezca qué pudo haber pasado. Yo repito que no tengo los conocimientos, que solamente soy un aprendiz de periodista. Puedo decir que mi percepción es que hay no culpabilidades, pero responsabilidades en ambas vertientes. Porque si bien es cierto que hace 23 años se hicieron esos señalamientos, hay que ver qué pasó con los mismos, hay que ver si esas observaciones se corrigieron, y yo no recuerdo que se hayan corregido, por lo menos de manera satisfactoria, como para que el CODIA, que en ese momento dio una información, un informe, un señalamiento, un cuestionamiento, haya podido producir otro diciendo estamos satisfechos. Pero también toda obra tiene que tener un proceso de mantenimiento, un seguimiento. Usted no puede hacer una obra hoy y desentenderse de eso, y entonces pretender que con el paso del tiempo, con la ausencia de ese seguimiento, de ese mantenimiento, de ese monitoreo, entonces se mantenga igual.
máxime cuando se le han hecho algunos señalamientos. Entonces, yo aquí quiero reconocer no solamente la nobleza, sino la responsabilidad que ha tenido el presidente Luis Abinader cuando, en su acostumbrada comparecencia a comunicadores, periodistas, influencers, opinadores, X cosas, que hace en Palacio Nacional, se refiere al tema, como es natural, y dice que en el derrumbe de la 27 de febrero, refiriéndose al derrumbe de la 27 de febrero, que en 23 años no se actuó. No se actuó y que él cargaba con 3 de esos años. Yo les voy a decir algo. Usted puede estar o no de acuerdo con el presidente Luis Abinader. Es muy probable que no esté de acuerdo porque hubo una gran parte de la población que votó en contra, independientemente de que ahora mismo tiene números que según las encuestas lo ponen por encima. Pero hay una parte de la población aglutinada en la oposición que no está de acuerdo con el presidente Luis Abinader. Usted puede estar en ese grupo, pero hay que reconocer que eso que está haciendo es un ejercicio de responsabilidad, es un ejercicio de nobleza y es un ejercicio de valentía. Porque, señores, lo lógico es que en estructuras tan fundamentales haya un seguimiento constante. Lo lógico es que cada vez que pase un evento atmosférico en el país con una buena cantidad de pluviometría, es decir, de mucha agua, se haga rápidamente, después que pasa ese acontecimiento, un ejercicio de supervisión para ver si las cosas están como deben estar. Y yo no recuerdo que eso se haya hecho en estos 23 años. Yo no recuerdo ese protocolo. Si hay y si se hizo, bueno, pues entonces que muestren esos informes, ese detalle, esa acta, ese levantamiento que se hace cuando usted hace algo. Yo no recuerdo. Por eso entiendo que cuando el presidente Luis Abinader, que por cierto se refirió a eso e involucró a mi querido y especial amigo Osiris de León y le hizo una pregunta sobre el colapso, que vamos a pedir a nuestro señor director que nos muestre, y agradecer a Diario Libre por ese pietaje que nos cede de manera muy cortés. Él dice, fueron 23 años, no se hizo nada. No se hizo nada y yo cargo con 3 de esos. Me parece noble, pero me parece valiente y me parece correcto admitir esa realidad. Es una debilidad. Que ahora ya con la desgracia, con la tragedia, lo que basta, lo que se necesita es ver cómo están las otras. Y por eso ha nombrado una comisión que preside el mismo Osiris de León. Mucha gente entiende que quizás él no debió presidirla por aquello de que él estuvo involucrado en la primera comisión que trabajó esa obra que hoy colapsó y que eso pudiera darle una situación de juez y parte, pero tengo entendido que la comisión lo que va a supervisar es todas las estructuras para establecer o un visto bueno o un señalamiento de posibilidades de mejoras o de objeción, de lo que usted quiera. El caso es que hay que hacer algo. Hay que hacer algo, porque esto que pasó, usted no sabe si puede pasar con otras estructuras. Porque como dijo el presidente Luis Abinader, han pasado muchos años y no se ha hecho ese ejercicio necesario de monitoreo. Ingeniero, ¿tuvo algo que ver eso con mantenimiento? No, en lo absoluto. En lo absoluto. Es un tema de origen. Todos estamos de acuerdo, todos los que hemos evaluado esto, tanto los que participamos en la comisión en el año 99 como ahora, que el diseño tuvo fallas de origen porque consideró que la roca iba a estar estable porque tenía un corte vertical y la roca no iba a empujar, pero no se tomó en cuenta la presión hidrostática que se podía generar cuando lloviera torrencialmente. Si se hubiese considerado ese aspecto y se le coloca un adecuado subdren más el anclaje, el paramento no hubiese fallado nunca. Quiere decir que no tiene absolutamente nada que ver con mantenimiento. Muestra de ello es que el primer fallo se produce 7 meses después de inaugurado el paso a desnivel, cuando todavía estaba nuevo. Pero aquí hay algo muy importante que también que se ha dicho. Hay un tema de credibilidad, señores. La sociedad tiene temor
Y esa es la realidad. Y por eso yo estoy creando esa comisión independiente que todavía no sabemos quién la va a integrar, quiénes van a ser los demás integrantes. Yo espero que sean decanos de universidades, personas independientes, para que le diga a la población lo que es seguro, porque eso es lo que se necesita, esa credibilidad es lo que se necesita ahora. Ahora, yo les quiero decir también algo. Pasaron 23 años después. 23 años. Desgraciadamente no volvió a pasar y pasó ahora con esta situación como nunca había llovido. Está el tema también que menciona el ingeniero de que se interrumpieron, bueno, y lo mencionó Delis también, se interrumpieron cosas muy peligrosas, se interrumpieron todos los desagües, no solamente de la Máximo Gómez, sino también de las otras avenidas que había. Ese es un tema que quizás debimos discutir más. Y si se hubiera discutido más, al llegar al gobierno hubiéramos actuado hubiéramos actuado. Pero fueron 23 años que no se actuó. Y yo cargo con eso, con 3 de esos 23. Esa es la realidad. Entonces, amigos míos, el momento es propicio para que todos arrimemos el hombro, para que todos nos pongamos a tono con el proceso de recuperación. Estamos hablando de daños multimillonarios, estamos hablando de tragedia humana, estamos hablando de un momento donde la solidaridad se hace necesaria, donde el gobierno tiene que dar una respuesta, quién sabe si hasta una respuesta de compensación en términos económicos para esas personas que fallecieron, que eso no se descarta, que pueda resarcirlo. Se ha barajado esa posibilidad. Entiendo que civilmente pudiera tener ganancia de causas. Sin embargo, amigos y amigas televidentes, tenemos como nación, repito, que involucrarnos en un cambio de paradigma, en un cambio de mentalidad integral, que involucre no solamente la acción estatal, sino también la acción personal, el comportamiento de cada uno de nosotros frente a eventos de esta naturaleza. Y creo que tiene que darse. Y es a lo que se espera, es a lo que se aspira. En un momento, repito, donde la solidaridad tiene que estar por encima de la particularidad y de la partidocracia. Se necesita un informe, tiene que aparecer ese informe. Un informe técnico, que ojalá fuera de terceros, para que se establezca claramente. Primero, ¿qué pasó? Que por más que se establezca, no va a poder devolver las vidas de quienes fallecieron. Pero por lo menos hacer la salvedad correspondiente para que este tipo de cosas no vuelvan a suceder y que se establezca con la rigurosidad de que se necesita el nivel de monitoreo y de seguimiento para las infraestructuras. Pero tenemos también que abocarnos a una revisión, a un levantamiento de lo que es el sistema pluvial de nuestro país, en el entendido de que la ciudad, específicamente voy a poner el caso del Distrito Nacional o del Gran Santo Domingo, ha crecido de manera vertiginosa en términos verticales. Y eso ha afectado a la demografía y por vías de consecuencia a los sistemas pluviales. Y que si tenemos y contamos con lo que ha sido la experiencia de una situación climática anómala, atípica, que produce este tipo de cosas, entonces es obligatorio que tiene que dársele carácter de urgencia nacional a hacer la adecuación pluvial que requiere el momento nacional y el momento mundial. Señores, la cantidad de lluvia que se experimentó el sábado pasado supera, pero por mucho, óigame, lo que se había tenido en términos históricos en un día en nuestro país. Fueron
431 milímetros, cuando la media usual para el mes de noviembre es de 147.5 milímetros. O sea que el disturbio, y muy buena infografía del periódico Listín Diario, les reconozco y la felicito por eso. La media, dije, en noviembre es de 147.5. Entonces, si usted se pone a comparar, el segundo fenómeno de mayor cantidad de precipitaciones en 24 horas fue el huracán Georges. Ustedes recuerdan, 1998, y que dejó un saldo de 283 muertos, más de 263,000 damnificados. Pero de acuerdo al reporte, a los reportes que se tienen, las precipitaciones en ese día fueron de 409.3 milímetros, es decir, 21.7 milímetros menos de lo que pasó el fin de semana. Pero usted puede así seguir mirando sobre situaciones que pasaron, la tormenta Beryl del 2018, usted puede ver otros fenómenos meteorológicos. Esa produjo 283.5 milímetros de agua. Pero estamos hablando que hay 16 fenómenos meteorológicos que no fueron enumeradas por las lluvias del 4 de noviembre del año pasado. El 4 de noviembre del año pasado, ahí se hicieron 266 milímetros. Casi la mitad de lo que sucedió el pasado sábado. Y ustedes vieron este programa el viernes cuando nosotros pasamos imágenes del Centro Nacional de Huracanes en Miami. O sea, estaba todo, el experto G. Zuriel, mi gran amigo, a quien saludo. O sea, todos estaban hablando de que se esperaban lluvias, pero jamás con la magnitud de lo que aconteció. Señores, el huracán David, el poderoso huracán David de 1979 registró 172.8 milímetros. La tormenta Fred del 21, la tormenta Matthew del 16, caminaron en 171.6, 170 milímetros. Pero lo que pasó el sábado fueron 438 milímetros, 433 milímetros de agua, que nadie le estaba esperando en esa magnitud. Entonces yo creo que todo esto nos obliga a lecturas más profundas, entendiendo que ante la tragedia, el dolor que significa, la impotencia que nos da, ahora mismo es más importante buscar una respuesta, buscar una solución, que empantanarnos, sin que esto signifique que no se haga el estudio en quién fue el culpable. Porque para mí hay responsabilidades tanto en los que hicieron esa obra, que no se llevaron de las observaciones que le hizo el CODIA y la comisión actuante, y también en los que han manejado el Estado a través de los diferentes gobiernos después de la misma, que como dijo el presidente de la República, y no me canso de reconocer su valentía, no se hizo nada, y él carga con esos 3 años. Por eso me escucharon en un programa amigo hace unas horas, cuando dije que mis queridísimos amigos, diputados, voceros de los partidos de oposición, no tenían la razón cuando ellos hablaron de que hubo descuido en alertar a la población por el diluvio del sábado, porque no hubo descuido, se alertó, lo que no se sabía era la dimensión. Y es ahí donde yo estoy diciendo que a partir de este momento se puede decir que va a lloviznar y hay que activar todo, porque no se tiene control con esta situación climática tan anómala, tan atípica, tan característica y tan particular que está viviendo el mundo. Mis amigos, quiero dar todo mi apoyo a esta crítica, a este señalamiento que
ha hecho el magistrado presidente del Tribunal Constitucional, mi querido y admirado amigo profesor doctor Milton Ray Guevara, cuando califica de vergüenza que no se enseñe la Constitución en las escuelas. Asimismo, con esas palabras, el magistrado presidente del Tribunal Constitucional reflexionó en el sentido de que si se pretende que la democracia se fundamente en el derecho a precisamente los derechos fundamentales y en la participación de una ciudadanía más activa y comprometida con respecto a la Constitución, es indispensable que a los futuros ciudadanos se les garantice una educación constitucional en el aspecto preuniversitario, y yo le doy la razón. Este programa, que repito, no es mío, es suyo, amigo o amiga, que nos regala su fidelidad a través de las diferentes maneras que la tecnología permite para esos fines. Me han escuchado en este programa, en estos 25 años que tiene, desde 1998, decir que se necesita establecer como materia del currículo de la educación preuniversitaria, léase, la educación escolar, primaria y secundaria. Primero la Constitución, y también he dicho que por lo menos una materia debe darse del ideario de Duarte. Ustedes me han escuchado. Los 6 de noviembre digo eso mismo, los 26 de enero digo eso mismo, cuando toque el Día de la Constitución y el Día de Duarte, porque cómo nosotros podemos pensar en tener un ciudadano sólido desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista de valores, de principios, de morales, si hemos descuidado como país la moral y la cívica. Te me dirá, no, porque ahora mismo hay otros conceptos que sí, mientras tanto la gente que sale primero con debilidades, porque sale con debilidades, ahí están las pruebas, no lo estoy diciendo yo, ahí están las pruebas, ahí está el informe de Educa, hay una serie de cosas. No estoy diciendo que no se esté haciendo el esfuerzo, no estoy diciendo que el señor ministro y la gente que le acompaña no esté haciendo el esfuerzo, pero un esfuerzo insuficiente a la luz de los resultados. Ahí es que me base. A mí nadie me venga a hablar disparate, por poco digo mierda, a mí nadie me venga a hablar disparate, dice que tengo un diploma de natación. Si usted hizo ese diploma de natación por correspondencia, usted se va a jugar con todo y diploma si se mete en una piscina. Entonces, no. Los resultados indican que tenemos debilidades en la educación y tenemos debilidades en los profesores. Miles de millones de pesos para formar profesores, y nosotros tenemos profesores deficientes. Pero ese no es el tema. El problema es que si a eso usted le suma que tenemos dificultad para tener un ciudadano que conozca sus deberes y sus derechos fundamentales, que son los que se establecen en la Constitución, porque todo baja de la Constitución. Como fuente fundamental de derecho, Constitución, las leyes, las normas, las disposiciones, todo tiene que estar apareado con la Constitución. Y es la propia Constitución, como dice el magistrado Milton Ray Guevara, que establece en el artículo 63, en el derecho a la educación, que tiene que estar involucrada, porque esa es la carta magna, esa es la carta de ruta. Entonces las personas tienen que estar conscientes de sus deberes y de sus derechos, del contenido de la Constitución. Entonces yo creo que ese es otro aporte que está haciendo en términos de crítica el magistrado Milton Ray, mi amigo, admirado amigo, al país. Y es verdad, es una vergüenza que no se esté enseñando con la categoría. No estoy hablando de que vamos a hacer un tallercito 2 días para salir del tema. No. Con la categoría, que significa que cuando usted saque un muchacho de las aulas escolares y vaya a la universidad, ya sepa qué dice la Constitución, qué se permite, qué no se permite. Porque eso es lo que nos va a garantizar, eso es lo que nos va a blindar, eso es lo que va a ayudar a tener un mejor ciudadano. Pero imagínese usted, nosotros tenemos una estructura constitucional buena, nosotros tenemos una situación que no tienen otros países, tenemos un buen tribunal constitucional, muy bueno, que ha dado cátedras de cómo se maneja el tema constitucional. Y hay que reconocer
En el tiempo que después de la Constitución del 2010, que establece las altas cortes y establece el Tribunal Constitucional, hay que reconocer los gobiernos han sido respetuosos, los que hemos tenido en ese lapso han sido respetuosos de la Constitución. Verbigracia al presidente Luis Abinader. Hay que reconocer también, el Tribunal Constitucional se lo ha ganado con su comportamiento y específicamente con la conducción del profesor Milton Ray, que termina ahora en diciembre, después de un excelente ejercicio. Pero tenemos que incorporar con la categorización que merece la Constitución de la República a la educación preescolar, a la educación preuniversitaria de nuestro país. Eso es fundamental, porque eso va a hacer la diferencia. Y bien, mis amigos, hasta aquí mi trabajo del día de hoy. Nos vamos a reencontrar en una próxima ocasión cuando el reloj diga que es hora de aperturar otro capítulo de esta saga que camina sobre los 25 años de historia, donde usted es la parte más importante de la relación y nosotros intentamos criticar lo malo y resaltar lo bueno al margen de quien lo haga, siendo al mismo tiempo una plataforma para que cualquier persona que tenga algo que aportar o algo que denunciar en nuestro espacio lo pueda hacer siempre dentro de las circunferencias que el respeto y las normas de la buena comunicación así lo indiquen. Yo soy Duvernay César. Nos vemos, si Dios quiere.